En primer lugar, muy buenas tardes. Un tremendo saludo para todos quienes se incorporan. Nosotros como Corporación Incacer y la Red de Convivencia Escolar, somos como un tremendo equipo. Eh, Estamos muy contentos y queremos invitarlos y quisimos poner en el tapete eh, una temática que tristemente está en boga de todos. Eh, Voy a tomarlo del siguiente ejemplo. El año pasado bastó que un estudiante TEA, entre comillas, ¿no? Hay que ver contexto, agrediera a una docente para que fuera noticia y se le dieran cursos de TEA. Bastó este año para que sucedieran los lamentables acontecimientos en las aulas, algo que nosotros como profesores ya sabíamos, ¿sí? Para que se ponga en el tapete la convivencia escolar. Entonces, la pregunta parte e inicia en relación al equipo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos en las escuelas, en los liceos, en los jardines, en las escuelas eh, para abordar la convivencia, para abordar situaciones de violencia, violencia como tal? Y esto más encima instala procesos de, hay un tiroteo, que lo hemos exportado hasta los consultorios, los SFAM, que la toman rapidito. Entonces, creemos que era una necesidad reunirnos y conversar con quienes saben de esto. Y quienes saben de esto son tremendos profesionales pertenecientes a la red de convivencia escolar, a quienes a continuación procedería a presentar en líneas generales. Veo por acá a Martín Herrera, a Karina González y por supuesto a quien va a liderar eh, parte de la sesión de hoy y quien también fue profesor mío en esta instancia hace ya 2 décadas, 2 décadas, oh Dios mío, eh, don Raúl Ortega. Que, ¿Cuál es la gracia que tiene esta red? Que tal como lo hemos señalado, eh, son personas que no solo hablan desde el escritorio sobre convivencia o no hablan desde la lejanía, sino que lo hacen desde la misma escuela. Entienden las situaciones que nosotros vivimos, entienden las situaciones, los conflictos con los apoderados, entienden las dificultades o las situaciones de violencia que hoy día se están abordando. Así que sin más preámbulo, dejo con ustedes a don Raúl Ortega y sean todos muy bienvenidos. Para preguntas, para levantando la manito, ahí los que quieran también en su momento pueden abrir la cámara, levantan la manito o colocan su pregunta en el chat. Así que, don Raúl, muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Por acá, Raúl Ortega Mondaca, parte de la red Convivencia Escolar, con vínculos directos también con la Corporación Incacer, con quien hemos desarrollado trabajos en distintos ámbitos de la convivencia, en muchas comunidades educativas. Y efectivamente, hoy día nos convoca un tema que tiene urgencia, pero que también tiene profundidad. Por lo tanto, em, vamos a intentar matizar un poquito esto, ¿cierto? También contarles que estamos en un momento muy especial para quienes trabajamos con violencia escolar porque se está moviendo, ¿cierto? Hay toda una turbulencia normativa. Durante el verano tuvimos la emisión de varias circulares sobre reglamentos internos, la promulgación el 1 de abril de la Ley de Convivencia Escolar y el día de ayer la derogación de las circulares, ¿cierto?, respecto al reglamento interno. Todo lo que habíamos hablado sobre la 781, la 782, ¿cierto? La 202 en educación parvularia,
ya quedaron en paréntesis, quedaron suspendidas. ¿Y por qué digo en paréntesis? No porque vayan a volver, lo derogado, digamos, no va a volver, pero los temas, ¿cierto?, siguen siendo los mismos. Por lo tanto, quienes trabajamos acá sabemos que efectivamente vienen cambios, vienen profundizaciones respecto al debido proceso, al enfoque formativo, en definitiva, al abordaje de las distintas situaciones. Así que en un contexto de convulsión, de un poquito de incertidumbre, tenemos que abordar una problemática urgente, importante, profunda, como es las manifestaciones de violencia. ¿Sí? Así que hoy día vamos a tratar de dedicarle un ratito a esto y vamos a intentar conjugar dos cosas. Vamos a intentar una reflexión que profundice, una reflexión que nos lleve más allá del sentido común y también algunas miradas, bajadas prácticas, por decirlo así, pero que obviamente no se pueden acotar en este espacio de 80 o 75 minutos que nos vamos a tomar, digamos. Así que obviamente las bajadas prácticas las vamos a tratar de mencionar, pero cada una de ellas requiere una reflexión propia en las comunidades educativas. ¿Sí? Antes de entrar en materia, tengo que contarles que así como con Incacer estamos desarrollando mucha pega desde hace mucho rato en comunidades educativas, desde el verano algunos profesionales, algunos de Incacer, otros de otros lados, de colegios, ¿cierto? Nos estamos articulando como una red de trabajo colaborativo, una red convivencia escolar, un espacio para compartir, un espacio para generar este tipo de espacios abiertos, ¿cierto? Críticos, reflexivos. Así que les pido que efectivamente nos busquen en sus redes, la que quieran ocupar, digamos, en Instagram, Facebook, en canal de YouTube. Si quieren también pueden visitar, ¿cierto? Y yo les aconsejo, les insto a ir a darse una vuelta por esta página web que espero que se esté proyectando, ¿cierto? Donde van a encontrar un montón de materiales donde van a encontrar que materiales con mucho cariño hemos ido generando, materiales que son textos, instrumentos, videos, cápsulas de video, webinar, etcétera, etcétera, etcétera. Un lugar para aclarar dudas. Se pueden contactar con nosotros a través de correo, generar diálogo, ¿cierto? En el cual podemos seguir continuando estos procesos. Así que es un espacio abierto, es un espacio que está dispuesto a dialogar con las comunidades educativas. Bien, yo les pido a los que puedan y a los que no pueden, lo entendemos también, si pueden prender sus cámaras, ojalá para poder saber cómo están, quiénes son, ¿cierto? Por ahí veo a la Yobi, veo a María Antonieta, ¿cierto? De la Escuela Básica 128 en la comuna de La Cisterna. Veo a la Pamela, Pamela Salvatierra, del Centro Politécnico Particular San Ramón, mira. Por Hola, ahí veo a hola. la gente del Nobel. En fin, vamos idealmente, ¿cierto? Conversando y obviamente vamos a ir eh, profundizando en estas temáticas. Voy a compartir una pequeña presentación. ¿Se ve la presentación en este momento? Sí, se Sí, sí, se ve. ve, se ve. Ya, perfecto. Esto es lo que nos convoca entonces, cómo abordar la violencia escolar, ¿cierto? Y en ese sentido, yo hoy día creo que hay que instalar tres ideas. Antes de las tres ideas, obviamente, señalar de manera explícita de que no tenemos ninguna varita mágica ni una receta que funcione para todos los casos de violencia. No es algo que podamos decir esto se aborda solo de esta manera y le va a resultar, o bien que usted aplique un mecanismo, un modelo, digamos, y poder garantizarle que nunca más va a ocurrir la violencia. Básicamente porque la violencia ha acompañado a la sociedad desde siempre, digamos. Desde que los primates, una rama de primates, digamos, evolucionó a ser Homo sapiens, digamos, hasta nuestros días, la violencia ha acompañado, digamos, a los grupos humanos, a las sociedades, y obviamente si bien está la intención
de limitarla, de acorralar los espacios de violencia, cada vez cercarlos más y ojalá erradicarlos como un horizonte ético, eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y, no es, y de hecho hay personas que creemos que es imposible, digamos. En este mismo momento que nosotros estamos conversando, ¿cierto? Están ocurriendo un montón de hechos de violencia, algunos más institucionalizados como las guerras, ¿cierto? O bien las intervenciones de violencia delictual y todo aquello. Por lo tanto, no es algo que un mecanismo de intervención en un colegio va a poder erradicar. Finalmente lo que está en juego es qué tan altos son, fíjense, finalmente lo que está en juego es qué tan altos son los muros de nuestros colegios, digamos. Esa es una pretensión bastante ambigua, puesto que los colegios reproducen a la sociedad y la sociedad reproduce a los colegios. Por lo tanto, no podemos tener un colegio que sea una burbuja, digamos, y que mantenga dinámicas sociales distintas a lo que pasa en el barrio y en la sociedad en general. Esa es una ambición que está lejos de lo que vamos a plantear hoy, ¿sí? Hoy día vamos a plantear tres ideas fuerza para abordar la violencia en los colegios, porque no quiere, esta realidad de que no tenemos una burbuja y que la violencia nos ha acompañado, no quiere decir que no hagamos nada. Quiere decir que tenemos que afinar nuestras expectativas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es instalar tres ideas fuerza para poder abordar las situaciones de violencia en el ámbito escolar, entendiendo que no las vamos a eliminar, ¿sí? Pero que las vamos a abordar correctamente, o esa es la intención, y además que estamos apuntando, en definitiva, a un proceso de transformación social de mucho más amplio aliento, de un proceso mucho más largo, ¿sí? En ese sentido estamos, no nos vamos a encapsular, digamos, aunque coloquemos pórticos, revisemos mochilas, levantemos los muros y coloquemos todas estas medidas de prevención, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero si hay un consenso general, digamos, es que solo ese tipo de medidas no están apuntando en la dirección correcta, ¿sí? Tenemos que saltar a la piscina, zambullirnos en la profundidad de este concepto, digamos, y apuntar a abordar, digamos, lo que podemos hacer en las comunidades educativas. Entonces, ahora sí, bajo esa perspectiva, yo les propongo tres ideas fuerzas para abordar la violencia en las comunidades educativas, ¿sí? La primera de ellas La primera de ellas tiene que ver con la gestión institucional de la convivencia, ¿sí? Es decir, estamos frente a un problema tan complejo, tan rudo, tan urgente, que ya el concepto convivencia escolar y el concepto de gestión institucional de la convivencia tiene que estar resuelto en las comunidades educativas. Hay un montón de requisitos, si usted quiere, que ya no podemos estar dudosos. Es decir, un colegio en el cual el equipo de convivencia no tenga tiempo para trabajar en el consejo de profesores con todo el equipo docente, por lo menos una vez al mes, ¿cierto? No puede abordar la violencia escolar. Listo, se acabó. Cerramos la cortina y se acabó este tema, digamos. Hay algunos elementos básicos de gestión, digamos, que si no los resolvemos ya, el fenómeno nos sobrepasa, ¿sí? La segunda idea fuerza tiene que ver con el concepto mismo de violencia. Necesitamos entender, ¿cierto?, qué es la violencia y poder diferenciar tipos de violencia, porque el abordaje no puede ser el mismo frente a cualquier situación que desde una perspectiva simplista, digamos, oh, esto es violencia. No es lo mismo que un grupo de estudiantes estén jugando al hoyito patada y por lo tanto cuando la pelota pasa entre las piernas de alguien se agarren a golpes, a un zamarreo en una pareja de pololos o situaciones que nos generan tanta conmoción. La tragedia de Calama, digamos, donde un chico entra y agrede con arma y lamentablemente pierde la vida una funcionaria, una colega, ¿cierto? Una inspectora. Así que, obviamente, si bien los tres tipos de agresión física probablemente deben ser abordados y están prohibidos en una comunidad educativa, su abordaje no puede ser el mismo. Por lo tanto, necesitamos comprender un poquito más de este fenómeno. ¿Sí? Y la tercera idea
La tercera idea que vamos a tratar de desarrollar acá es efectivamente qué significa esta, porque me parece panfleto, parece consigna, ¿cierto? Esto de que nos dicen que los equipos de convivencia tenemos que transitar desde la reacción hacia la prevención, digamos. Por lo tanto, necesitamos saber qué significa esto y qué posibilidades reales para poder dar ese salto. ¿Cuáles son las cosas que debería hacer para poder dar ese salto? ¿Sí? Ahí estamos. Estas van a ser las tres ideas generales que yo les quiero proponer para intentar también abrir el debate con ustedes, que puedan aclarar dudas, preguntar y opinar. ¿Les parece? El Me silencio, el parece silencio. bien, bien, bien. Bien, vamos con la gestión institucional de la convivencia. ¿A qué nos referimos? La gestión institucional de la convivencia significa, ¿cierto?, que tenemos que tener cosas resueltas. A partir del 1 de julio, las y los encargados de convivencia se van a denominar coordinadores. Sin embargo, necesitamos que ese coordinador efectivamente tenga capacidad de convocatoria, tenga incidencia, tenga poder de decisión, tenga espalda, tenga cancha, lo puedo decir de muchas maneras más, que tenga poder. Un coordinador de convivencia escolar que no puede tomar decisiones o que sus decisiones no son respaldadas por el equipo directivo, que no está realmente compenetrado con su equipo directivo, es decir, que efectivamente se pongan de acuerdo y digan vamos para este lado o vamos para este otro, no tiene sentido, ¿cierto? Y solo sería un cambio de nombre desde encargado, encargada a coordinador, coordinadora. Necesitamos un coordinador, ya lo dice la ley, coordinador o coordinadora de convivencia con jornada completa, con dedicación exclusiva, ¿cierto? Para este tema, liderando un equipo, ¿sí? Pero obviamente esto requiere que esté inserto también, lamentablemente, qué falencia de la ley, que no lo estableció explícitamente, no dice que es parte del equipo directivo, faltó eso, no lo puso la ley. Sin embargo, no está prohibido. Por lo tanto, si bien puede que no sea un cargo de docente, por lo tanto no va a tener el cargo de docente directivo, sí puede participar en las reuniones del equipo directivo, sí puede tomar decisiones con el equipo directivo, puede ser parte de este concepto un poquito más amplio que es el equipo de gestión. Pero esto es algo, es el piso básico. No estamos hablando de una gran transformación, estamos hablando de lo mínimo que tiene que ocurrir en un establecimiento educacional que quiere abordar decididamente la violencia escolar. La ley dice, la ley de convivencia escolar, que entra en vigencia el 1 de julio, ¿cierto? Dice que este coordinador está a cargo de un equipo de convivencia, idealmente con profesionales de las ciencias sociales, ¿cierto? O de la educación, que tienen que ir especializándose. Es un trabajo, aquí es del equipo técnico que aborda la convivencia escolar aplicando metodologías, aplicando técnicas. ¿Sí? Aquí es donde el conocimiento desde la sociología, desde la psicología, desde el trabajo social, desde la pedagogía, se tienen que transformar en dispositivos concretos de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de acciones. Por lo tanto, este equipo tiene que tener un espacio de reunión. ¿Sí? Nuevamente, lo digo de manera ruda, un equipo de convivencia que no se junta por lo menos una hora a la semana es un equipo que no va a poder abordar temas complejos. Es un equipo que la realidad le va a saltar, lo va a sobrepasar, digamos, y vamos a terminar esta sensación de estar apagando incendios todo el tiempo, y que obviamente no logra desarrollar procesos de abordaje pedagógico de la convivencia, no va a lograr que la convivencia mejore de manera sistemática. Necesitamos consolidar estos momentos porque acá el problema que tenemos enfrente, ¿cierto? Las comunidades educativas que debilitan su convivencia, que se empiezan a tratar mal, es un fenómeno tan complejo que si no tenemos este piso mínimo, ¿cierto? Se nos va a escapar de las manos. Los dos siguientes elementos creo que están muy claritos, pero de todas maneras los señalo, reglamento interno y protocolos claros. Y cuando decimos protocolos claros, nos referimos, ¿cierto?, a protocolos que sean conocidos, que sean fáciles, que tengan una estructura, ¿sí? Todos los protocolos, ya sea en caso de violencia, de droga, de connotación sexual, de vulneración de derechos que nos pide la normativa, son protocolos que tienen que tener la misma estructura, más allá de que la circular cambie y nos cambien los contenidos, ¿cierto? Tenemos un protocolo donde hay un hito de inicio,
un proceso de indagatoria y un cierre del protocolo. Por lo tanto, tiene que ser una receta sencilla, tiene que ser algo que efectivamente nos permita comprender el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Más allá de que cuando lo aplico, si todavía no me lo sé, tengo que ir y mirar el reglamento propiamente tal. Pero claramente estamos hablando de un piso básico, ¿cierto? De gestión de la convivencia cuando planteamos esta primera idea, ¿cierto? Que es la base para poder abordar problemas complejos. Si no, yo insisto que aquí es donde es necesario comprender esto. Si no tenemos esto, si no tenemos posibilidad de reunión del equipo, si el equipo no tiene posibilidad de tomar decisiones, si el coordinador de convivencia no puede hablarle a los profes en el momento de consejo, en definitiva, si no tenemos estos pisos básicos, los problemas grandes, claro, vamos a poder abordar los empujones de los niños pequeños, de esos empujones que si uno les habla vuelven a ser amigos rápidamente, pero ya las situaciones de mayor complejidad, digamos, las situaciones interestamentales, las situaciones de la violencia de género, por ejemplo, son situaciones que escapan absolutamente de este abordaje superficial y necesitan profundidad conceptual y metodológica. ¿Sí? Vamos a apuntar hacia allá. Volvemos entonces a la presentación. Bien, el último elemento, bueno, el plan de gestión alineado con PME, ¿cierto? Creo que habrá, se entiende y si no, bueno, pueden preguntarlo si es que algo no va quedando claro. Vamos a nuestra segunda idea fuerza, que probablemente es un poco más novedosa, pero insisto que acá hay un tema de requisito básico, de piso. Lo que acabamos de decir con la gestión institucional no es el techo, es el piso para poder abordar la violencia en nuestras comunidades educativas. La segunda idea, ¿cierto? Tiene que ver con que podamos responder la pregunta, ¿qué es violencia? ¿Sí? Y obviamente aquí es donde yo les decía, necesitamos pasar el sentido común, necesitamos que esto sea un poquito más profundo. Em, Les propongo partir, para explicar esto en sencillo, ¿cierto? Les propongo partir del concepto de convivencia escolar. La convivencia escolar, según la política pública y el consenso en la literatura al respecto, el estado del arte sobre convivencia, es que la convivencia puede ser entendida como el conjunto de relaciones sociales al interior de una comunidad educativa. Es decir, cómo nos tratamos. Es el trato que tienen los distintos miembros de una comunidad, desde cada uno de sus estamentos. Y ese fenómeno, digamos, que es cotidiano, que es dinámico, ¿cierto? Tiene una de sus dimensiones que es la conflictividad, que es cuando ocurre un deterioro, cuando hay una de estas relaciones sociales que empieza a generar ruido, ¿cierto? Que empieza a generar incomodidad en alguna de sus partes. Sin embargo, hasta aquí todavía no necesariamente hay violencia. Es decir, tenemos que separar, diferenciar. No es lo mismo tener un conflicto que ejercer violencia. ¿Sí? El conflicto es una relación social que no funciona bien, que no me agrada y que, por ejemplo, en una relación de pareja, cuando alguien no se siente cómodo con su pareja, lo más sano, como se dice normalmente, es que esa relación de pareja se termine. Y de hecho, muchas veces se dice que es sano porque si es que usted mantiene una relación de pareja que no le agrada, empieza a desarrollar ciertas prácticas, ciertas cosas, empieza a hacer ciertas cosas, como usted se siente incómodo, molesto, empieza a hacer ciertas cosas que probablemente empiecen a generar daño. Cuando estamos hablando de que algo empieza a generar daño en el otro, cuando una relación social empieza a generar daño en una de sus partes, es cuando estamos frente a una situación de violencia. ¿Sí? Entonces, si el conflicto efectivamente yo lo logro reconocer y lo logro abordar, ¿cierto? De determinada manera, sin generar violencia, entonces ese conflicto me sirvió para fortalecer la convivencia, para aprender, para desarrollar mis habilidades, para cambiar, aunque no mantenga las relaciones. Si seguimos con nuestro ejemplo, digamos, de una relación de pareja, a lo mejor la solución es que esas personas no estén juntas como pareja.
Sin embargo, si logran detectar el conflicto y terminar su relación en una conversación, sin llegar a una situación de violencia, efectivamente van a haber salido enriquecidos mutuamente, digamos, y van a poder seguir desarrollándose de buena forma en otros ámbitos de la vida. Sin embargo, en muchas ocasiones los conflictos no se resuelven de esa forma, sino que se perpetúan o se intentan resolver a partir de una situación de violencia donde buscamos dañar, eliminar, perjudicar, ¿cierto? Dominar a una de las partes en esta relación social. La violencia es una relación social. La violencia es un tipo de trato, es un tipo de trato en el cual una de las partes ejerce poder y la consecuencia de ese uso de poder es el daño. Existen muchas formas de violencia, es que sí, existen muchos tipos de violencia. Existe, de hecho, si es que nos vamos desde lo más amplio, existe el concepto de violencia estructural, ¿sí? Es decir, hoy en día nuestra sociedad, Chile, es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel mundial. Por lo tanto, ahí hay una violencia estructural, es decir, la forma como se organiza nuestra sociedad perjudica a un grupo social numeroso, digamos, a muchas personas que se ven privados de la satisfacción de sus necesidades. Entonces ahí hay un uso del poder, digamos, que perjudica, que genera daño en esta relación social, en términos amplios, societales, digamos. Sin embargo, también si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, y no a las estructuras sociales, sino que a la vida cotidiana, nos vamos a encontrar con que hay distintos tipos de violencia, ¿cierto? Que pueden ser incluso muchas veces no físicas, sino que pueden haber violencias simbólicas, pueden haber violencias que nos instalen significados, que nos instalen verdades, ¿sí? Que nos generan un daño. ¿Sí? Que nos generan, como por ejemplo cuando se instala la idea de que los pobres son pobres porque son flojos. ¿Sí? Por ejemplo, hay una instalación de violencia simbólica, se nos está instalando una verdad y esa verdad perjudica a un grupo social. ¿Sí? Por lo tanto, y esas construcciones sociales, digamos, las reproducimos en el cotidiano, no es que nos demos cuenta cuando lo pensamos, cuando lo estamos desarrollando. La violencia que existe en el control económico o en el control de la toma de decisiones respecto de las familias, ¿cómo se llama? La reproducción de la vida cotidiana, ¿cierto? El uso del tiempo, todo lo que tiene que ver con el patriarcado, en fin, y también la violencia generacional, de los más grandes hacia los más pequeños. Si nos vamos acercando hacia lo más cotidiano, ¿sí? Nos damos cuenta que en la violencia también vamos construyendo nuestras propias identidades, como en toda relación social, el momento en que se desarrolla una relación social, voy construyendo parte de una identidad. Por lo tanto, cuando un estudiante ejerce violencia contra sus compañeros o compañeras, se está construyendo a sí mismo, ¿sí? Está construyendo su identidad, se está validando porque puede generar temor, porque puede generar respeto, porque puede generar que otros lo sigan, ¿sí? Y esos componentes de la violencia, no solo de la violencia, de toda relación social, cuando decimos que las relaciones sociales generan identidad, es algo súper sencillo para que se entienda, digamos. Cuando usted se sube a un colectivo, a una micro, ¿cierto? Usted inmediatamente adquiere una relación social con el chofer de esa micro, con el chofer de ese colectivo. Y en el momento que usted tiene esa relación social, usted pasa a ser su pasajero y él pasa a ser su conductor, su chofer. Fíjese, una relación súper sencilla que puede durar 15 minutos, que dure su viaje, 20 minutos o media hora, digamos, lo que dure, pero usted en ese ratito adquiere una identidad. Cuando usted ejerce violencia, por ejemplo, como el acoso escolar, como el bullying, un matón, un bravucón del curso que molesta sistemáticamente a otro, también está adquiriendo identidad. Estoy, al mostrar mi poder, al ejercer mi poder, al ejercer daño frente a otro, me estoy construyendo a mí mismo. Por lo tanto, esos elementos en el abordaje de la violencia no pueden ser ignorados. Cuando alguien construye su identidad en base al ejercicio de la violencia, yo no solamente, si yo le digo, oye, deja de ejercer violencia,
le tengo que decir de dónde agarra su identidad también, porque si no, no va a dejar de ejercer la violencia. Le estaría quitando lo único que tiene. No sé si se entiende por dónde va la reflexión. Es decir, un abordaje integral de un fenómeno de este tipo, como por ejemplo los programas que hay que trabajan con respecto a varones que ejercen violencia de género, violencia machista en sus relaciones de pareja. Una de las cosas que tienen que trabajar esos programas precisamente no es solamente que no le peguen a las mujeres, tienen que pegar cómo se construye una masculinidad de otra forma. ¿Sí? Porque el problema, claro, el problema de la agresión es una, pero la construcción de masculinidad, que es lo que se entiende por ser varón cuando ejerzo esa violencia contra mi pareja, digamos, es el problema de fondo, es lo que permite que exista ese golpe, ese zamarreo, ese control del celular, esa encerrada con llave, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando se abordan estos problemas, se tiene que abordar la construcción de identidad, la construcción, en este caso de masculinidad, o en el caso de la escuela, de este chico bravucón, es cómo se construye la identidad de nuestros estudiantes que están acostumbrados a validarse a través de los ejercicios de poder, a los ejercicios violentos. ¿Sí? No solamente tenemos que sancionarlo y mandarlo suspendido cada vez que le peguen a alguien, sino que también tenemos que, si queremos dar el salto, que ese es el tercer punto, si queremos dar el salto, ¿cierto?, hacia lo preventivo, entonces tenemos que empezar a ver cuál es la construcción de identidad que se desarrolla en estos cursos con estos estudiantes que ejercen violencia. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien, entonces, entonces, obviamente, frente a esta reflexión, donde estamos diciendo que la violencia son relaciones sociales, por lo tanto, son bastante más cotidianas y tienen factor tiempo. Las relaciones sociales, aunque duren minutos o duren años, tienen el factor tiempo, van cambiando con el tiempo. No son una foto, si usted me permite, son un video. Es algo que tiene un momento de desarrollo, aunque sea cortito, aunque sea un cortometraje, como en el caso que yo mencioné hace un rato, se subió a un colectivo y duró 15 minutos, entonces esa relación social duró solo 15 minutos. Pero en un colegio, no una comunidad, se encuentran por todo un año o a veces por varios años y obviamente las relaciones sociales van adquiriendo historia, que es completamente distinto al al fenómeno de la agresión. Fíjese, estamos separando conceptos. La agresión, como puede ser una patada, un zamarreo, un golpe, un, que te den un palo en la cabeza, que te tiren la mochila por la ventana, que te mojen sin que estés jugando, sino que te mojan de pesado, de bravucones, como se dice, ¿cierto? No se dice así, por eso lo digo de esa forma, por si acaso. No se ocupa el concepto de bravucón en Chile, pero de todas maneras, ¿sí? De matón finalmente. Efectivamente, estamos hablando de una situación puntual. Eso es una agresión. ¿Sí? La agresión es una situación puntual, es un momento de crisis. Es algo que ocurre en un momento y en un lugar determinado. Nosotros la podemos entender, nosotras la podemos entender como una manifestación concreta de una relación de violencia. Pero la violencia no se acaba. La violencia no queda solo en eso. Cuando usted ve Cuando usted ve a un estudiante, ¿cierto?, zamarreando a su pareja, a la que usted dice, oye, parece que ellos son pololos o se gustan, y usted lo ve zamarreando a esa chiquilla, ¿cierto? Usted efectivamente podría abordar esa agresión. Y según el reglamento interno de casi todos los colegios, eso ameritaría que lo mandemos suspendido 3 días. Permítame, hacemos todo el debido proceso, no se preocupe. Hacemos todo el debido proceso, ¿cierto? Y lo mandamos, es más, si creemos que esto es grave, lo suspendemos 5 días. Da lo mismo. ¿Usted cree que ellos se van a relacionar distinto porque usted suspendió a uno de ellos 5 días? Gracias, Jovi. Efectivamente, lo más probable es que si ellos tienen alguna relación de pareja, incluso se vean durante esos 5 días. Claro, hay algunos chiquillos que solo pololean en el colegio y en la casa no saben, da lo mismo. Pero en términos generales, cuando él vuelva, si es que no se ven esos 5 días, cuando él vuelva, la relación de violencia de género, que no es cualquier violencia,
va a seguir intacta, porque nuestro dispositivo suspensión es como que quiere arreglar un computador con un martillo. No, no es que el martillo no sirva, el martillo sirve para muchas cosas, pero no para arreglar computadores. Entonces, la suspensión me sirve para muchas cosas, pero para solucionar problemas de violencia de género nos sirve poco. ¿Ya? Yo entiendo que si el chico no fue un zamarreo, sino que a lo mejor sí hay que suspenderlo igual, pero si solo lo suspendemos, entonces no nos sirve. Necesitamos un abordaje distinto, porque la relación social que da soporte, base a esa agresión que usted vio, ¿cierto? Sobrepasa con creces la posibilidad de que una suspensión la solucione. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Necesitamos entonces poder profundizar nuestra mirada, nuestros lentes, ¿sí? Se ven sucios mis lentes, y los voy a limpiar. Necesitamos profundizar, obviamente, necesitamos profundizar la mirada. Para esto, desde la Red Convivencia Escolar, queremos presentarles una posibilidad bien concreta. Y es que ustedes puedan comprender esto, de que cuando ustedes ven un zamarreo, una agresión, ustedes siempre piensen que estamos en presencia de un momento de crisis, de una situación. Estamos, en definitiva, de algo que ocurrió en un momento determinado y en un lugar determinado. Estas son las claves para comprender que estamos hablando de una crisis, que puede ser una agresión, ¿sí? El zamarreo, la patada, es algo que ocurre, la amenaza con un cuchillo, es algo que ocurre en un momento determinado y en un lugar determinado. Incluso aunque usted no sepa cuándo o dónde ocurrió. Si yo le digo, no, es que me amenazaron, y cuándo, pucha, no sé si me amenazaron ayer o antes de ayer. Ya, aunque yo no lo tenga claro cuándo fue la amenaza, porque me llegó un papel y no lo había visto o lo que sea, eso ocurrió en un momento determinado, digamos. ¿Sí? En algún momento alguien escribió y me dejó ese papel o dejó el rayado en el baño, mañana hay tiroteo, que nadie venga, ¿cierto? Eso pasó en algún momento y en un momento, aunque yo no sepa cuándo, y en un lugar, pasó en el baño. Por lo tanto, eso es una crisis. Y ahí nosotros lo representamos, ¿cierto? Con una flechita hacia arriba porque es algo que emerge, algo que rompe la cotidianidad, algo que efectivamente hace que miremos hacia allá. Es decir, cuando aparece una crisis, es como un ruido molesto que hace que las personas dejen de hacer lo que están haciendo y miren hacia dónde está ocurriendo esa crisis. Cuando dos estudiantes se agarran a garabato limpio, a gritos y amenazas en el patio, el resto del patio se conmociona, algunos grabarán, otros aplaudirán, otros saldrán corriendo, pero todo el mundo rompe lo que estaba haciendo, su cotidianidad, digamos, y esa crisis les afecta, de una u otra manera les interrumpe. Esa es la palabra, es algo que interrumpe. Pues bien, frente a eso, la invitación es a que nosotros empecemos a mirar qué hay debajo de esa crisis. No nos quedemos solo con la crisis, con la patada, con la amenaza, con el rayado en el baño que dice que va a haber un tiroteo, con la amenaza a través de las redes sociales. Mire, publicaron esto, o me pegaron, o me lanzaron esto. Todo eso que ocurrió en un momento y en un lugar es un momento de crisis. Los equipos de convivencia tenemos que ser capaces de profundizar y poder identificar qué relaciones sociales están en la base de esa crisis. Colocarle historia a esto, colocarle proceso. ¿Quiénes son? ¿Cómo se tratan? ¿Desde cuándo se tratan? ¿Qué pasó en esa relación que ahora llegamos a este tipo de situaciones? Es decir, ahí es donde empieza a aparecer la diferencia inicial que yo traté de explicar, digamos, entre estos chicos que estaban jugando al hoyito patada y que lo que yo veo en la patada es, ellos son amigos o son compañeros de curso y están jugando un juego violento. Por lo tanto, la intervención tiene que ser más allá de que todavía puede ser, digamos, usted puede darle más o menos gravedad, pero en estricto rigor, una intervención asertiva
es, chiquillos, jueguen otra cosa. Si no hay nadie herido, si nadie quedó lesionado por las patadas del hoyito patada, entonces, chiquillos, juguemos otra cosa. Y la forma más fácil, más efectiva de que usted haga que los niños cambien de juego es enseñándoles juegos nuevos. Es compartiendo un ratito de juego y usted se pone a jugar un ratito, por ejemplo, y efectivamente los chiquillos lo más probable es que cambien de juego. Sencillo. Si lo que usted ve son dos estudiantes que son rivales porque les gusta la misma chiquilla y están peleando, si solo les dice no se peguen o los suspendemos por la pelea, entonces quiere decir que ese conflicto, esa relación que ellos tienen, va a seguir expresándose en nuevas crisis, en nuevas agresiones, porque no está resuelto. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos hablando es que necesitamos identificar cuando presenciamos situaciones de agresión y nosotros decimos, oh, hay violencia, necesitamos poder distinguir, ¿cierto? ¿Cuáles son las relaciones sociales que están en la base de esa violencia? Y ahí vamos a ver que efectivamente lo que pasó, digamos, en lo que se sabe del suceso trágico de Calama, es un tipo de violencia que afortunadamente no es el más común, es sumamente esporádico, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de una violencia solitaria dirigida, ¿cierto?, gatillada por los estados mentales principalmente, la salud mental, ¿cierto?, del sujeto agresor que se descontextualiza, se encapsula, ¿cierto?, en una realidad, ve la realidad solo desde un prisma, ¿cierto? Y que efectivamente va con la intención de negar todo lo demás, ¿sí? Pero que normalmente en nuestras comunidades educativas la violencia no va por ese carril, va por otro tipo de relaciones sociales, va por relaciones sociales de chicos que están buscando validarse, que están siguiendo, algunas veces siguiendo desafíos, que están buscando identidad grupal, aceptación y hacen cosas. Muchas veces hay temas de salud mental, por ejemplo, en algunas agresiones. Y también hay efectos de imitaciones de juegos violentos, hay mala forma de resolver conflictos, las investigaciones que hay al respecto y que lamentablemente se han distanciado temporalmente, antes teníamos investigaciones mucho más constantes, daban cuenta que las principales causas de conflicto, las últimas investigaciones por ahí hasta el 2019 fueron bien seguidas, dan cuenta de que efectivamente las relaciones afectivas, las relaciones de pareja y todas sus posibilidades de celos, por ejemplo, son una de las relaciones sociales que más gatillan situaciones de agresión en las comunidades educativas. Nos gusta la misma chiquilla y nos empezamos a golpear, a molestar, ¿cierto? Nos validamos de esa manera. En definitiva, hay que buscar qué relación social hay debajo de esta crisis, de este momento que nos hace mirar para allá. ¿Quiénes son los que se están pegando? ¿Quiénes son los que se están amenazando? ¿Sí? ¿Qué rol tienen en el curso? ¿Qué tan aceptados son? ¿Qué tan legitimados son? ¿Desde cuándo se conocen? ¿Qué hacían antes? ¿Cómo se cruzan, cierto, las relaciones? Que a veces son compañeros, pero también a veces son primos, a veces son vecinos, a veces son, en fin. Cuando empezamos a analizar las relaciones de las situaciones de violencia, las agresiones, las crisis, en función de esta matriz, identificamos relaciones sociales y le colocamos historia, empiezan a aparecer posibilidades de acción. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Opiniones? Hay gente, están Sí, ahí. aquí hay gente, sabemos muchos. Eh, bueno, a mí me parece, voy aquí ya, Martín Herrera. Debo estar por ahí en un puntito. ¿Ah? Bueno, súper interesante. Yo creo que esto es parte de nuestras largas discusiones, Raúl, ¿ah? Y conversaciones. Pero efectivamente yo voy recogiendo y un poco alineándome con lo que tú planteas, que efectivamente la violencia no puede ser descontextualizada. ¿Ah? O sea, tiene un contexto histórico, un entorno donde ocurre. ¿Ah? De hecho, a mí me hace mucho sentido el tema de la violencia. Por ejemplo, hoy día otras cosas tienen que ver en la violencia que tiene que ver con el tema de la defensa del territorio. ¿Ah?
cuando se juntan en los colegios distintos grupos, que hoy día efectivamente se valida. Pero lo interesante y que a mí me parece que es muy importante rescatar lo que tú dices es el tema de la construcción de identidad, ¿no?, que hay detrás. Porque en el fondo la violencia, ya sea que sea algo muy, eso lo conversamos creo que la otra vez, como algo intencionado, consciente, o no tan consciente porque es parte del acervo cultural que tenemos, es decir, la forma de abordar los conflictos, la diferencia, de la relación con los otros, eh, tiene que ver con muchas veces las formas que se han ido nombrando, tiene que ver con la respuesta violenta. O la respuesta violenta es una forma de abordar el conflicto, la diferencia, lo distinto. ¿M? Ujú. Ya sea lo distinto en relación al género, ¿ah? Lo distinto en relación a tu identidad barrial, si te gusta el colo o la U, ¿ah? Vemos cosas así, ¿no? Por lo tanto, claro, como tú dices, no podemos abordar el síntoma solamente o la crisis, ¿ah? Sino que efectivamente tenemos que ir entendiendo esas relaciones. Muchas veces la violencia también tiene que ver con el grito oculto de visibilizarse, debe ser visible para el otro. A lo mejor lo mismo que estaba presente en lo que pasó en Calama, una persona absolutamente aislada, pero que necesita de alguna manera hacerse visible y construir una identidad. Esto de construir identidad es muy, muy importante. Entonces, desde ahí, claro, a mí me hace mucho sentido para poder entender el abordaje tanto en términos preventivos, o sea, obviamente siempre va a haber un elemento reactivo cuando la violencia es inminente y cuando tenemos, pero efectivamente necesitamos que eso, a ese pololo que se amarreó a la polola y la suspendieron, pucha, por lo menos a algún amigo o la mamá le hable en la casa y a lo mejor llegue distinto, po, y esté pensando distinto a su masculinidad. A lo mejor podría pasar mágicamente, pero no podemos esperar que pase mágicamente. ¿Ah? Claro, claro. No Claro. podemos. Entonces Qué ahí buena tenemos frase, nuestro rol. Martín. ¿Ah? Qué ¿Mm? buena frase. No podemos Claro, esperar que esto pase mágicamente. Cuando, claro. cuando los equipos de convivencia nos comentan y nos dicen, ojo, mira, ¿por Ya. qué empezó la pelea? Y me dicen, no, es que en el relato aparece que, mira, ella dice que la miró feo, una chica va pasando y la otra la miró feo y por eso se agarraron a pelear. Sí, po, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué relación social hay que Claro. hace que una mirada sea interpretada de esa manera? Sí. ¿Qué habilidades socioemocionales tiene alguien para reaccionar de esa manera frente a una mirada? Y ahí Que yo también, quiero agregar, Raúl, eso, que efectivamente, y ya no se trata solamente de relaciones entre dos, sino se trata de relaciones grupales, de contextos donde que validan el uso de la violencia como forma de abordar los conflictos, llámese cualquier tipo de violencias, ¿ah? Y por lo tanto la escuela tiene mucho que entrar ahí en términos pedagógicos para prevenir y anticipar, ¿ah? ¿Cómo nos estamos relacionando, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Ah? Porque también podemos ser capaces de empezar a mirar críticamente eso y se puede hacer algo ahí con los jóvenes. Ya, pero ahí no voy a seguir porque eso tiene que ver parte de la estrategia, pero lo dejo ahí planteado. ¿Ah? ujú. ¿Vale? Eso. ¿Mm? ¿Alguien más que quiera opinar, preguntar? Ya, sigamos. De igual manera, Raúl, lo pueden escribir, pueden manifestarse, también hemos estado dando charlas con esos deditos, pulgares, como sí, tiene razón. Aprovechemos que estamos con algunos recursos tecnológicos. Ya de a poquito nos iremos soltando, pero creo que esto va, mira, ahí, Marión, viste que ahí ya vamos con deditos de, ahí mira Carolina, un corazón, por supuesto, si esparcimos más deditos para arriba y más corazones, mira, qué interesante el fenómeno como también podemos compartir en estos espacios virtuales. Ajá, bien, sí, todas esas formas, y obviamente me interrumpen nomás, no hay problema. Como les decía, aquí hay una invitación a una mirada un poquito más compleja. No estamos hablando de situaciones puntuales, sino que estamos hablando de relaciones sociales. Por eso esto es tema de la gente de convivencia. La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales. Por lo tanto, cuando una relación se deteriora y es conflictiva y se expresa a través de agresiones, es decir, es una relación violenta, efectivamente es nuestro tema. Ahí es donde entra de lleno, ¿cierto? Y tenemos que tener una batería de herramientas. Entonces, en ese sentido, para seguir con nuestra tercera idea fuerza, ya tenemos la primera, recuerden, no se les olvide.
Primero necesitamos que la gestión de la convivencia esté instalado, ¿sí? Segundo, necesitamos tener una mirada mucho más amplia y poder diferenciar, ¿cierto?, qué es conflicto, qué es violencia, qué es una agresión. Un conflicto es una relación deteriorada, pero no necesariamente violenta. La violencia es una relación social donde una de las partes resulta dañada. Hay un ejercicio del poder que hace que el resultado sea el daño. Ese daño puede ser físico, obviamente, cuando estamos frente a la violencia física, pero puede ser psicológico. ¿Sí? Pueden haber distintos tipos de daño. Ojo, ojo con eso. Y una agresión, en cambio, es una situación puntual. El insulto, la amenaza, el golpe, que ocurren en un momento y en un lugar determinado. Esa es la clave para poder diferenciarlo, ojo, en un momento y en un lugar. Pues bien, para abordar estas situaciones, desde la política pública, ¿cierto? Se nos menciona siempre dos ejes, lo reactivo y lo preventivo. Sin embargo, necesitamos darle un poquito más de sustancia a cada uno de ellos. ¿Sí? Cuando hablamos de una reacción del equipo de convivencia, del equipo educativo, estamos hablando de lo que se hace después que ocurre una situación, una agresión normalmente. Y ahí obviamente necesitamos tener súper clarito que el abordaje de cualquier situación tiene que ser bajo los parámetros del debido proceso. ¿Sí? No hay, en este momento ya, no, esto no hay vuelta atrás por si acaso. El debido proceso se ha ido instalando, digamos, en el sistema educativo. Por lo tanto, cuando a los equipos de convivencia les toca abordar situaciones, tiene que ser bajo este parámetro. Y no es algo tan complicado, digamos. ¿Ya? El debido proceso tiene, que es un concepto que viene desde el mundo jurídico, tiene, por decirlo así, dos dimensiones grandes. ¿Sí? Una de ellas es lo que se denomina la parte más sustantiva del debido proceso, y es que el abordaje tiene que ser justo. ¿Sí? Fíjense, hay una apelación a la justicia, hay una apelación a que usted no va a hacer algo arbitrario, algo desproporcionado. Si un estudiante le dice, le lanza un insulto a un compañero en el contexto de un partido de baby fútbol acalorado porque es la final de un campeonato, no estoy justificando, solo estoy dando contexto, ¿sí? Obviamente, si usted dice que lo va a expulsar, eso es algo injusto y desproporcionado. Por lo tanto, está faltando a la parte sustantiva del debido proceso. Pero también desde el mundo jurídico nos dicen que el debido proceso tiene una parte que ellos le denominan, desde el mundo jurídico se le denomina adjetiva. Fíjense cómo ocupan las palabras de la gramática, lo sustantivo y lo adjetivo. ¿Sí? Y la parte adjetiva del debido proceso tiene que ver con el procedimiento, que es un procedimiento preestablecido y racional. Racional, no irracional, preestablecido y además racional. Ahí sí lo dije para que no haya dudas. ¿Sí? Y en ese sentido es que el abordaje lo hace una persona imparcial, que efectivamente hay plazos preestablecidos, que la persona sabe que está siendo objeto de un procedimiento, se le explica la falta cometida, se le da la oportunidad de dar su versión, ¿sí? Se escuchan todas las versiones, no se castiga nada que no haya estado preestablecido en la normativa, ¿cierto? Y después la aplicación de las sanciones puede ser incluso apelada. Esos son más o menos los pilares de la parte procedimental del debido proceso. Si cree que lo dije muy rápido, lo digo más lentito. Preexistencia de la norma, no puedo sancionar nada que no esté explícito en el reglamento. Abordaje imparcial, es decir, que la persona que aborda esto no puede ser juez y parte, no tiene que estar involucrada directamente en la situación. La persona tiene que saber que está siendo abordada y decir qué falta cometió de manera que pueda defenderse, pueda entregar sus argumentos, su versión, y en el momento de que se da una sentencia, fíjense la palabra que estoy ocupando, que se decide aplicar una medida, esta persona inclusive podría, o su apoderado, podría apelar. Sobre todo esto se ejerce en las medidas más gravosas, ¿sí? Cuando estamos hablando de una condicionalidad, una cancelación de matrícula, una expulsión, es donde la apelación está, en el caso de la cancelación de matrícula y expulsión, regida por ley, y obviamente en las demás
debe estar normada en el reglamento interno. Por lo tanto, la reacción, ¿cierto? Tiene que estar bajo los parámetros del debido proceso. El equipo de Raúl, ¿te puedo convivencia... hacer una consulta? Disculpa, es que me Dime. surgió una duda. A raíz de que yo hice hace poquito una apelación para otro colegio, como apoderada en el fondo, ayudé a una amiga a hacer una apelación y tú me dices que podemos apelar a la cancelación de matrícula y a la expulsión. ¿Hay establecimientos que podrían tener en su reglamento esta apelación para otro tipo de sanciones? Sí, sí. La apelación para la cancelación de matrícula y la expulsión están normadas por ley. Por lo tanto, ahí no hay nada, Exacto. la ley lo establece y el colegio no tiene nada Sí, más que sí, aceptarlo como tal cual como dice la ley. Los plazos, la forma, todo. La apelación se hace al director o directora, etcétera. sí. Para las otras medidas no está normado por ley, por lo tanto se espera que las otras posibilidades, como por ejemplo una condicionalidad o una suspensión, ¿cierto? Estén regidas por el reglamento interno de cada colegio, la forma y a quién hay que generar la apelación, los plazos, todo eso tendría que estar regulado internamente, no hay ninguna ley que lo establezca. ¿Sí? Entiendo, lo que significa que si yo no lo inscribo, no lo escribo en mi reglamento interno, no existe en mi establecimiento. Así es, Listo, así es. gracias. Bien, más allá del debido proceso, acá lo que nos interesa también es poder diferenciar, ¿cierto? Dos conceptos que queremos instalar hoy día, que queremos proponerles hoy día, que es el de primer abordaje y el de abordaje profundo, ¿sí? Es decir, Raúl, antes nuevamente, de pasar al abordaje, Sí. disculpa, te voy a interrumpir porque para no cambiar de tema, me parece interesante no dejar aquí lo que nos dice Gloria en relación a algo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Habla un poco de, se habló de los constructos sociales que forman parte de los contextos de estudiantes apoderados, pero hoy están dañados. Hoy día en la parte de las escuelas existe mucho daño en función a las relaciones. Eh, y obviamente existe desborde, incluso no existe interés por tomarlo como tal. Entonces, si llega al aula y a los patios de los establecimientos, este deterioro, este desborde, ¿cómo, de qué manera podemos reparar? Me gusta lo que dice Gloria sobre este tema de reparar, ¿no? sí, vamos para allá, vamos, dame unos momentitos, pero sí, vamos a tocar Ya, explícitamente, sí, para que esté ahí presente. sí. Entonces, entendiendo que estamos dejando un tema en paréntesis, no me voy a arrancar, ¿sí? Pero vamos a dejar claro, digamos, que queremos proponer en la reacción, todavía estamos en lo reactivo. En lo reactivo, ¿cierto? Entendiendo que nuevamente el debido proceso es nuestro piso, no es el techo, les vamos a proponer dos conceptos distintos. Primer abordaje, que es lo que tendría que hacer cualquier funcionario del colegio, auxiliar, profesor, inspector de patio, directivo, UTP, profesor de matemática, lo que sea, cuando presencia una situación, lo que le corresponde, digamos, como garante de derechos de los chiquillos, encargado de su integridad, ¿cierto? Como funcionario de un establecimiento educacional, es desarrollar el primer abordaje. En cambio, lo que hace el equipo de convivencia o algunos profes con jefatura, ¿cierto? Tiene que ver con el abordaje profundo. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito más aquello, ¿cierto? Pero primero vamos a terminar la idea. Tenemos esto como aspecto de reacción. El segundo elemento es la prevención, que conlleva estar mirando. Aquí el concepto de diagnóstico no lo asocian a lo médico. Ojo, no hay solamente diagnósticos médicos, hay diagnósticos sociales también. ¿Sí? Hay diagnósticos como evaluar y valorar una realidad. Por lo tanto, la prevención, la posibilidad real de la prevención es precisamente el poder diagnosticar los tipos de trato, cómo nos estamos tratando. Y acá no nos sirve tanto como nos tratamos como solamente como colegio en general. Acá nos sirven los diagnósticos por curso. Acá nos sirven los diagnósticos por grupos más pequeños que nos posibiliten la posibilidad de intervención. Y obviamente también el desarrollo de habilidades socioemocionales. Nuevamente, no tanto como actividades generales, sino que como actividades focalizadas. ¿Sí?
Sin embargo, aquí, cuando coloco en la misma lámina, digamos, el concepto de reacción y de prevención, por favor, aquí entendámoslo de una vez por todas, no se trata de que alguna vez vamos a dejar de reaccionar. Cuando se dice hay que transitar de lo reactivo a lo preventivo, no se trata de que alguna vez vamos a evitar los conflictos. Eso es imposible, eso no lo va a lograr nadie porque la sociedad, los grupos humanos constantemente tienen conflictos. Y eso no es ni bueno ni malo. ¿Sí? Eso es así nomás, es propio de la vida social. Por lo tanto, cuando se dice transitar, no quiere decir que vamos a lograr evitar todo conflicto o toda situación de violencia o agresión. Quiere decir que vamos a ser capaces, y esta es la parte de la pega más profesional, más técnica de los equipos de convivencia, vamos a ser capaces de estar leyendo, técnicamente es diagnosticando nuestra realidad y empezar a desarrollar acciones en función de las características de esa realidad. Si me doy cuenta que la mayoría de los casos tienen que ver con estos chicos que están ahí experimentando sus primeras relaciones sexoafectivas, entonces ya sabemos cuáles son las acciones que tenemos que promocionar. Tenemos que hablar sobre masculinidad, tenemos que hablar sobre sexualidad, tenemos que hablar, ¿cierto?, de construcciones de pareja, tenemos que hablar, ¿cierto?, de celos, etcétera, etcétera, etcétera. Si me doy cuenta que hay consumos exploratorios de ciertas sustancias, entonces tenemos que hablar de drogas, po. Y tenemos que hablar de esta curiosidad de los carretes juveniles, tenemos que hablar, ¿cierto?, de lo que, el efecto que tienen, ¿cierto?, las que son más depresivas, los que son más activas, los que son psicotrópicas. Tenemos que meternos a los temas que detectamos en nuestra realidad. Si lo que detectamos son problemas de pandillas, si lo que detectamos son el uso de redes sociales despreocupadas y violentas, ¿cierto? Que las vendidas, las confesiones, etcétera. Entonces, de esos temas tenemos que. Ese es el tránsito que se propone. Desde lo reactivo a lo preventivo, no es que vamos a prevenir, nunca más va a ocurrir, sino que constantemente vamos a estar leyendo nuestra realidad y vamos a empezar a instalar dispositivos frente a esos temas. ¿Sí? Sí. Ujú. Ya. Dicho aquello, entonces, el primer abordaje, que es el que tiene que hacer cualquier funcionario, es una intervención para saber qué está ocurriendo. Ese es el primer abordaje. Acá quiere decir que el profesor de matemáticas, cuando está haciendo su clase de matemática y escucha una discusión con groserías atrás de la sala, probablemente no tiene el tiempo de parar toda la clase y abordar en profundidad esa situación, ese conflicto. Pero lo que no puede hacer es pasarlo por alto. No es que tenga que seguir haciendo la clase como si no escuchara nada, sino que efectivamente lo que le toca es hacer una intervención, es observar, es preguntar, es contener, es detener si es que está ocurriendo una agresión en ese mismo momento, ¿cierto? Pero solo hasta lograr identificar qué está ocurriendo. Esta es la propuesta, digamos, que nos parece lo más operativo, es quitarle la mochila a cualquier funcionario de que tenga que resolver la profundidad de las situaciones. Todos quienes trabajamos en colegios tenemos la responsabilidad de reaccionar. Si yo veo que un chico le está dando una patada a otro, no puedo hacer como si no pasara y seguir mi camino. Tengo que intervenir esa situación. Pero el objetivo de mi intervención en ese momento, al tiro, in situ, es saber qué ocurre. Es saber si ellos están jugando, si es una pelea, si es una forma extraña de saludarse, si ellos se conocen o no se conocen, si se consideran amigos o no, de qué se trata, para poder saber si es algo leve, lo abordo ahí, y si es algo más complejo, derivarlo a los equipos de convivencia. Que es distinto, fíjense ahí cómo la imagen se cambió para el otro lado, digamos, al abordaje profundo, que es el que realiza el equipo de convivencia o algunas jefaturas de curso, que es dedicarle tiempo a resolver un conflicto, es a abordar una situación compleja en su total magnitud, digamos, con las herramientas que tenemos en los colegios, entendiendo que una situación de abandono parental, digamos, o de pobreza de la familia,
no la vamos a solucionar en el colegio, pero sí se pueden activar redes de apoyo, se pueden derivar casos, hacer denuncias y sobre todo abordar la conflictividad que sí ocurre al interior de la comunidad educativa. Obviamente, este abordaje profundo tiene herramientas de intervención distintas al primer abordaje. El primer abordaje es rapidito, es el momento. Oye, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estás haciendo esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pasó? Cuando me entero de que ocurre, entonces si es complejo, el equipo de convivencia abordará, ¿cierto? Y habrá que ver el mecanismo de derivación más apropiado, pero efectivamente el equipo de convivencia será quien le tocará el abordaje más profundo de esa situación si es que es una situación compleja. ¿Sí? Es Raúl, distinto, ¿sí? igual, para alimentar un poquito lo que estás diciendo, porque yo creo que también vas a ir para allá, me gustaría también leer un aporte que hace Gloria Poquet también acá, que se concatena con lo anterior que estabas diciendo. Dice, en relación al diagnóstico que hablabas antes, para este diagnóstico social por curso es muy importante el trabajo colaborativo de los profesores jefes, que son la primera alerta, ya que él debe conocer a sus estudiantes más allá de lo pedagógico. Esto permite a sus profesores de aula tener un conocimiento que les favorezca al momento de apoyar. Eso para que lo consideres Sin porque duda, va. ¿Mm? sin Porque duda. el concepto colaborativo es muy importante también aquí, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí las jefaturas de curso en este momento yo creo que necesitan un refuerzo, digamos, metodológico. Yo creo que en general los profes cuando enfrentan su jefatura, claro, muchos lo hacen con vocación, con voluntad, pero ahí los equipos de convivencia están llamados a brindarle un soporte conceptual y un soporte metodológico. ¿Ya? Yo creo que acá la gestión, por ejemplo, estos diagnósticos, si no me equivoco, es lo que viene, digamos. Sí, sí, era lo que venía. Sí. Efectivamente, aquí hay que aplicar técnicas. No, no, diagnóstico no es en ningún caso una mirada solo subjetiva, digamos, una opinión. Un diagnóstico no es una opinión. En el mejor de los casos es una opinión técnica y argumentada. ¿Sí? Pero efectivamente estamos hablando de que es aquí donde, por ejemplo, los equipos de convivencia deberían semestralmente y anualmente sistematizar los casos que abordaron. No solamente contarlos, ¿ya? Sino que inclusive poder decir de qué tipo de situaciones, cuántas vulneraciones de derechos y de qué tipo de vulneraciones, cuántas situaciones de violencia de género, cuántas situaciones como decías por ahí hace un rato, cuántas situaciones son virtuales, se expresaron a través de redes sociales, cuántas situaciones fueron, no sé, situaciones de acoso escolar, en fin, poder sistematizar los casos abordados. O bien, a través de estos diagnósticos también pueden ser a través de la aplicación de instrumentos y ahí las horas de jefatura, las horas de orientación o inclusive de algunas asignaturas pueden ser utilizadas, ¿cierto? Siempre y cuando los equipos de convivencia puedan dotar ya sea de fichas de opiniones, de instrumentos, de encuestas, de metodologías de discusión, de diálogo o de juego, Mm. ¿cierto? Hacer jugar a los chiquillos para obtener información. Es decir, aquí hay que aplicar metodología de producción de información. Y Y de distintas obviamente fuentes también. aquí, ¿cómo? Y también de distintas fuentes, Sí, po, que es importante. ¿Mm? exactamente. Aquí es donde los profes deberían detectar factores de riesgo, por ejemplo, donde uno podría ayudar a los profes con indicadores. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los colegas docentes, algunos conocen muy bien a sus cursos, pero hay otros que les cuesta conocer a sus cursos. Entonces, proponerles qué preguntarle a los cursos, preguntas motivadoras, preguntas que abran conversaciones. Profe, le sugerimos que en la próxima hora de orientación parta con esta pregunta y genere un pequeño debate con su curso. O aplique estas dos preguntas y que los chiquillos divididos en grupos de tres, grupos de cuatro, las contesten y después nosotros sistematizamos la información. Es decir, empezar a generar un trabajo de diagnóstico que nos pueda permitir identificar relaciones sociales donde se ejerza violencia, relaciones sociales que presenten riesgo, gente que esté aislada, gente que no se sienta bien, grupos que tengan una baja cohesión, por ejemplo.
Las ciencias sociales llevan 150 años desarrollando metodologías y conceptos teóricos, digamos, para poder medir eso. No es que lo tengamos que inventar, eso ya está en internet, eso lo podemos buscar, digamos, ejercicios para ver la cohesión social de un curso. Construyamos el organigrama informal de un curso, hagamos sociograma, dibujemos el curso, construyamos normativa de curso, en fin, hay un montón de ejercicios colectivos para poder nutrir nuestros diagnósticos, ¿cierto? Y tener un soporte de información, además de los que nos puede entregar, no sé, pues las pruebas del día de la Agencia de Calidad de la Educación o las encuestas que se aplican con el CIMSE, digamos. ¿Sí? Pero efectivamente la idea es que podamos aplicar en estos diagnósticos metodologías que nos permitan tener información confiable de lo que está pasando en los cursos. ¿Sí? Ujú. El desarrollo de habilidades socioemocionales tiene que ser asumido tanto en estudiantes como en adultos. ¿Sí? No estamos en ningún caso desconociendo, tanto estudiantes como adultos de los colegios necesitamos este desarrollo. Nadie tiene esto resuelto por completo, nadie tiene las habilidades sociales al tope, digamos. Es algo que se desarrolla durante toda la vida, es algo que se ejercita, es algo que requiere, frente a nuevos contextos, nuevos desarrollos. Por lo tanto, acá lo interesante es poder ir sistematizando este desarrollo. ¿Sí? La Agencia de Calidad de la Educación, a través de las pruebas del día, nos ha puesto en alerta respecto a 6 habilidades socioemocionales de las y los estudiantes, 3 de carácter personal y 3 de carácter comunitario. Probablemente hay discusión, a lo mejor ustedes dirán muy pocas, o esta sí, o esta no, pero ya tenemos un piso, digamos. Ya es algo que nos permite decir, ojo, aquí hay un ordenamiento mínimo, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo, pero ya tenemos una primera entrada que nos permite identificar que necesitamos la conciencia de sí, que necesitamos la toma responsable de decisiones, que necesitamos la conciencia de otros, que necesitamos la autorregulación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso la agencia lo tiene desarrollado, pero obviamente ustedes, los equipos de convivencia, lo pueden desarrollar también. La experiencia nos dice que las actividades experienciales, más que expositivas, no como este webinar que es expositivo, que las actividades experienciales, ¿cierto? Son mucho más efectivas, al igual que las actividades focalizadas. Ojo con lo que estoy diciendo. La cultura escolar en Chile tiene una cultura que es más bien universalista. ¿Sí? Es como hagamos una actividad contra el bullying, que lo hagan todos los cursos. Desde prekinder a cuarto medio haciendo una actividad, aunque la hagamos diferenciada, digamos, y a uno les pedimos dibujar, y a otro les pedimos carteles más escritos, y al otro les pedimos un video. Sí, podemos hacerlo de esa manera, pero la idea es que si nosotros hacemos diagnósticos cada vez mejores, de a poquito, no es algo que hay que desesperarse si al inicio no me resultan, ¿cierto? Efectivamente nos va a permitir focalizar acciones distintas para grupos distintos. Y eso, colegas, no es necesariamente más pega, porque claro, uno puede ser visto, oye, me está diciendo que en vez de planificar una pura actividad, tengo que planificar varias, es una manera de verlo, ¿cierto? Pero en realidad lo que queremos buscar es eficiencia. Es que usted efectivamente apunte a desarrollar las habilidades que se requieren en el curso que se requieran y no por parejo, digamos. ¿Sí? En general, el desarrollo, por ejemplo, de las habilidades socioemocionales más complejas, como la empatía, como la resolución de conflictos, ¿cierto? Requiere habilidades anteriores. Por lo tanto, tener a dónde están los chiquillos del octavo en relación al reconocimiento de sus propias emociones va a ser algo que me va a determinar si va a tener sentido o no hacer un taller de resolución de conflictos como lo tengo pensado en este curso donde sí tienen un nivel alto en el reconocimiento de sus emociones. Si ustedes se fijan, este es un llamado explícito a profesionalizar la gestión de la convivencia escolar. Necesitamos incorporar conocimiento profesional, técnico, científico, ¿cierto? En donde puedo decir, no solo tincada, ¿sí? No es que, oh, a mí me tinca que este curso necesita. Claro, po, para empezar la primera vez, uno podría decir, ya, vamos con la tincada. El ojo clínico, el ojo profesional. Pero lo que necesitamos es que los equipos de convivencia vayan progresivamente adquiriendo herramientas que sobrepasen
el tincómetro, que sobrepasen la percepción inicial y podamos argumentar por qué en este curso necesito profundizar la autorregulación, el control de impulsos, y en este otro ya puedo estar trabajando resolución alternativa de conflictos, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Apuntar hacia allá es donde me va a permitir este tránsito hacia lo preventivo. Todo esto para fortalecer vínculos. ¿Sí? Y aquí los vínculos, el vínculo entre el profe y su curso es algo que necesitamos revalidar. Algunas personas hoy en día están hablando de volver a, validar la autoridad docente, ¿sí? Y lo instalan como concepto. Obviamente el docente tiene autoridad y eso hay que reconocerlo, sin duda. Pero lo que necesitamos es un vínculo eh, social, afectivo, de comunidad curso, que no deslegitima en ningún momento la autoridad pedagógica del docente, ¿cierto? E inclusive la necesidad de que sea capaz de tomar decisiones respecto a la convivencia. Por favor, eso hay que validarlo al colega, obviamente. Pero lo que necesitamos es que los profes conozcan a sus cursos, que se generen lazos de confianza, de comunicación efectiva. Y para eso la metodología lúdica, las metodologías activas, tienden a ser las que han demostrado mayor éxito. Necesitamos que los colegas se atrevan a jugar con sus cursos, se atrevan a compartir alimentos, se atrevan a compartir espacios, que les preguntemos a los chiquillos sobre sus gustos, que entendamos qué cosas están consumiendo, qué monitos están viendo, qué música están escuchando, qué películas están viendo, qué cómics leen. ¿Sí? Necesitamos generar un espacio comunitario y eso obviamente no puede ser, como dijo Martín hace un ratito, dejado a la magia. Necesitamos que también, cuando ya estamos en esta lógica, sea sistemático y sea programado. ¿Qué actividades de curso van a permitir un momento lúdico de recreación con el profe, quizás con dos profes, alguien del equipo convivencia, para que vayamos abordando las situaciones más complejas y promocionando el tipo de trato que queremos? Sí, ahí yo quería agregar, Raúl, permítame, lo último que voy a decir porque está, es que justamente lo último que dice, porque efectivamente esto de los diagnósticos, de las lecturas, de las relaciones en un curso, en la escuela, debe apuntar, y también lo hemos conversado en distintos grupos, no solo a identificar las posibles dificultades, las situaciones latentes de violencia, sino que es interesante que los cursos y en las relaciones también podemos encontrar habilidades y fortalezas. Y eso es sumamente importante cuando estamos generando una propuesta preventiva de abordaje. Es decir, y tal vez va a ser muy importante apoyarnos, identificar las fortalezas, lo que ya tienen y que nos va a servir para este fin. ¿Ah? ¿Ya? Y eso quiero también plantear como algo para el, ¿no? Sin duda, hay un ejercicio que hemos hecho varias veces cuando juntamos a los colegas, profesores, ¿cierto? A veces en pareja, a veces en círculos grandes, y les pedimos que se digan una fortaleza, un aspecto valorado positivamente unos por otros. Y eso genera un impacto tremendo en el equipo educativo. Eso hace que dos colegas que a veces no necesariamente, porque en un colegio no todos son amigos, eso lo sabemos. Hay gente que mantiene una relación muy estrecha de amistad, hay otros que son solo colegas, e inclusive en otros colegios, ninguno de los presentes, ¿cierto? Hay situaciones de conflicto entre adultos. Espero que se entiendan las bromas, colegas, que nadie se moleste. Y obviamente, cuando logramos generar estos espacios en un consejo de profe y hacemos una dinámica en donde la gente se reconoce un aspecto positivo, tiene un impacto muy potente en la generación de vínculos. Ya, eso mismo se puede hacer con los chiquillos, digamos, entre el profe, cuando un profe se enfrenta al curso y en vez de decir, oye, me dijeron que se portaron mal en matemáticas y hasta cuándo, y si partimos diciendo, oye, ¿sabéis que me han dicho buenas cosas de ustedes? Parece que está pasando. También es una entrada distinta, digamos, al momento de reflexionar, al momento de generar comunidad. ¿Sí? Así que Sí. súper, súper bien. Colegas, estamos hablando entonces de una mirada que solo para terminar ya, para abrir el diálogo, a ver si alguien más quiere preguntar o opinar, solo comentarles que esto puede ser visto como, pucha, nos está diciendo que hay que hacer caleta de pega.
Y sí, pues, eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo. Estoy diciendo de que ya la gestión de la convivencia escolar no es solo, digamos, por ahí alguna vez yo recuerdo un director todavía en ejercicio que me dijo hace 5 años atrás, me dijo, no, si la convivencia escolar acá es pasearse por el patio. Y sí, pues la convivencia, obviamente los equipos de convivencia se pasean por el patio, normalmente en los recreos son los que están a cargo de mirar el patio. Pero no es solo eso. Sí, po, aquí hay que aplicar método. Aquí hay que empezar a buscar instrumentos para producir información. Aquí hay que aplicar instrumentos para desarrollar habilidades socioemocionales. Esto no es pura buena onda. Esto no es solo cariño, ¿cierto? Esto es metodología. Y no se hace de la noche a la mañana. Efectivamente, esto es harta pega, por lo tanto es una instalación progresiva. Ningún equipo lo hace, no es que usted vaya a decir, desde mañana lo empezamos a hacer de esta. No, 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 no. Esto es algo que en los colegios en los que hemos estado colaborando y conversando, nos demoramos 4 años, 3 años, quizás en avanzar, y ni siquiera lo hemos desarrollado todo. Pero lo importante es que cuando se plantee esto, eh, si tenemos este problema tan grande de la violencia, entonces nuestra respuesta no puede ser seguir haciendo lo que venimos haciendo hace 20 años atrás, porque ya no nos resulta. Como tenemos que inventar cosas nuevas, la sugerencia es que vayamos de a poco, que no nos desesperemos, que empecemos a pensar de a poquito de todo esto que se planteó, a lo mejor que lo pongan en duda, obviamente, que vean qué cosa les hace sentido y que no, por favor, acá no tenemos ninguna verdad absoluta, pero que efectivamente si algo les hizo sentido, lo vayan pensando de a poco. La pedagogía y la pega de gestionar la convivencia escolar es algo que se hace colectivamente y de a poquito, de manera progresiva, sin cargar tantas mochilas pesadas de manera personal porque les va a hacer mal y también porque además los resultados no son inmediatos. De a poco se van instalando prácticas. Tenemos que pasar de la voluntad individual a la práctica institucional. Entonces, si este semestre empieza a fijarse qué datos, qué casos atendió, a final de semestre, quizás por primera vez, hace una sistematización de esos datos. Y ese es tremendo avance. Aunque todavía no estemos hablando de instrumentos de diagnóstico, no importa, pero va a ir avanzando en una línea de instalar una gestión institucional, profesional, ¿cierto? Y con una mirada crítica respecto a su propia realidad. Pero de todas maneras, ahí, Carolina. Carolina, dale nomás, Carolina, Hola, háblanos. buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer este webinar. La verdad es que sí, fue como súper claro, lo dejaste como súper claro con esto de al haber separado como los distintos conceptos. Yo en realidad no es mi área convivencia escolar, yo soy coordinadora de un programa de integración, pero en sí ambos departamentos como que estamos bien ligados siempre porque se tiende a confundir obviamente lo conceptual con ciertas necesidades, ¿verdad?, que tienen los estudiantes. Y la verdad es que me gustó mucho eso que comentaba, sí, hay que trabajar más, hay que profesionalizar los equipos. Con profesor Dreis en algún momento pudimos conversar de eso, de esa Sí, necesidad de profesionalizar los distintos departamentos en la escuela. Y claro, habemos personas que tenemos las ganas de hacer cambios. Eh, y por eso me gustó mucho el hecho de que nos dijeras así como, tan claro, ¿hay que trabajar más? Sí, hay que trabajar más. Nosotros igual como escuela estamos intentando innovar en distintas cosas, o sea, programa de integración escolar hace como este trabajo de hacer un diagnóstico de cuáles son nuestras necesidades y que están bastante ligadas con convivencia. Por ejemplo, una de las dificultades que teníamos el año pasado durante el primer semestre fue el tema de que los niños costaba un poco que se normaran o siguieran instrucciones y obviamente desde ahí viene la regulación también emocional. Entonces empezamos a generar una actividad para todo el colegio que la bautizamos como Cognijuegos, donde los niños tenían que trabajar en distintas estaciones de trabajo funciones cognitivas. Y eso la verdad es que funcionó bastante bien. Creo que posterior a esa actividad los niños sí tuvieron como una autorregulación, sí comenzaron a seguir mayormente las instrucciones, ¿verdad? Entonces de verdad que todo lo que tú dices me hace mucho sentido y,
y a la vez como que me fortalece un poco de que no estamos haciendo las cosas tan mal en la escuela. Lo que sí me da un poquito de pena es como el equipo de convivencia escolar, porque la verdad es que no sé, tenemos una matrícula cerca de 300 estudiantes y el equipo de convivencia escolar son 3 personas. Entonces, obviamente, es difícil. Y ahí entra como esto de la necesidad de que los departamentos trabajemos de forma colaborativa, o sea, no porque sea convivencia va a trabajar solamente equipo de convivencia, sino que podemos hacer como este trabajo colaborativo entre PIE, convivencia, incluso UTP, porque al menos nosotros en esa actividad también usamos como ciertas temáticas que aborda el currículum. No lo dejamos como solamente en funciones cognitivas, sino que vamos como Ujú. relacionando todo. Así que de verdad, muchas gracias. Eh, Fue muy bueno el webinar. Muchas Sorry por gracias, la Carolina. cámara, Un pero es que no me abrazo. reconoce el Zoom la cámara. No te preocupes, Ah, no te preocupes. problema del Zoom, Carolina. Un abrazo para ti y la comunidad ahí en Gracias, Cerrillos. Un abracito gigante. abrazote. Eh, sí, acá también, que Jocelyn dice, me hace mucho sentido la sistematización tanto para el diagnóstico de convivencia como para los funcionarios. Nos permite anticiparnos, que es importante estar atentos a situaciones de conflicto, también el trabajo de prevención, que es, yo creo, el gran objetivo de la webinar, y muy importante que se aplique en convivencia y dejar de ser reactivos. Y Súper Pamela, importante. complementando lo que dijo arriba, dice, se pasaron saludos. No sé si dijo se pasaron de tiempo, se pasaron de... se pasaron. Ahí vamos a ver qué se pasaron. Ahí no sé quién más, vi Convive. ahí a Patricia. Gloria, Hola, buenas tardes. Muchas gracias por buenas la tardes. invitación. Muchas gracias por la invitación. Eh, Señalar que todo estuvo muy bien dado, muy acotado. Nosotros desde la Sí. experiencia este año aplicamos ciertas normativas como fue el no uso del celular, que gracias a Dios se tomó bien por parte de la comunidad escolar, tanto profesores, estudiantes como apoderados. Y luego pasamos, lamentablemente, por la experiencia del rayado de paredes. ¿Ya? Nosotros en el paso a paso fuimos haciendo lo que estaba estipulado dentro del protocolo. Es muy importante que el protocolo tenga muy establecido lo que se va a seguir, el cómo se va a abordar y cómo se va a proceder, ¿ya? Y siempre tener ahí presente que el capitán que manda en nuestros colegios siempre es nuestro líder, director o directora, y que sea él el de la voz de mando y que no haya ninguna otra voz intermedia para que todo se genere muy positivamente. Los equipos, sí, debemos trabajar colaborativamente sin hacernos instrucciones, pero como decía adelante, un profesor de aula debe recordar que no solamente somos pedagogía, también somos personas. Por lo tanto, debemos involucrarnos con esos estudiantes y con la familia para poder ayudar a este nuevo sistema en el cual estamos enfrentados. ¿Ya? También hay que autocuidarnos, porque no Sí. podemos hacer todo y no nos vamos ahí a generar cierto gasto emocional que nos va a pasar la cuenta. Permitirnos el reconocer nuestras propias emociones antes de ayudar a otros. Y nuevamente reitero mis agradecimientos.